ustedes el tema de la cultura. Este es un concepto que ha venido evolucionando a través del tiempo. Se puede decir que la cultura es toda la información y habilidades que posee el ser humano. Ortega y Gasset da una explicación muy amplia con relación al concepto de cultura y la define de acuerdo a la historia, a los tiempos, a los ideales, a los valores, a la educación, a la religión, a los procesos históricos y a los filosóficos, por lo cual la amplitud es tan grande que él prefiere hablar de la naturaleza de la cultura. Se refiere también a la llamada filosofía de la cultura real, pues mediante esta todos participamos del progreso de la historia y de la sociedad, ya que, como se puede notar, imprime con su trabajo personal y con la explicación de sus dotes espirituales y humanos una orientación que a todas luces engendra un gran desarrollo. Los conjuntos de saberes, de creencias y de pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales, tecnológicos también, que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver todo tipo de necesidades, también se denomina cultura. Continuando con el concepto de cultura, esta tiene que ver con todas las formas, los modelos o los patrones explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula su comportamiento. Tiene que ver también con los conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. También es un conjunto de valores, de condiciones de vida configuradas por la actividad humana en una población y en un espacio histórico y geográfico delimitado. Cultura también tiene que ver con todo aquello que hace el hombre, que le lleve a objetivizar sus actividades buscando un producto, los cuales pasan a formar parte de algún sistema cultural, transmitiéndose de una generación a otra y oportunamente lo va modificando, a veces de manera radical y transformando su entorno. La cultura se divide en ideal y cultura real. Entiéndase como cultura ideal aquellas normas aprobadas por la sociedad, es decir, lo que la gente anhela, lo que la gente desea, lo que debiera ser, mientras que la cultura real tiene que ver con lo que la gente hace en el día a día. Dentro de una cultura existe lo que es el rasgo cultural, que no es más que la porción más pequeña y significativa de elementos que configuran una cultura. Este puede ser, por ejemplo, un objeto, un gesto, un símbolo, una señal. También dentro de la cultura se trata el tema, el complejo cultural, y no es más que un conjunto de agrupaciones de rasgos que definen a cada cultura de manera diferente. Dentro de cada cultura se da el etnocentrismo cultural. Este tiene sus efectos benéficos, pero también perjudiciales. Entiéndase como etnocentrismo cultural aquel punto de vista por el que alguien analiza el mundo de acuerdo con los parámetros de su propia cultura. El etnocentrismo se funda en conceptos culturales falsos, dado que cualquier costumbre llevada fuera de su contexto puede resultar ridícula, extravagante o ilógica. El etnocentrismo se refiere a la tendencia de algunos individuos de una sociedad a considerar los rasgos, los estilos, las ideas y los valores observados en otros grupos culturales como inferiores y menos naturales que los del grupo propio. Este tiene sus efectos benéficos y perjudiciales también. Entre los efectos benéficos del etnocentrismo tenemos que sirven de protección contra el cambio. Entiéndase cambio cuando otra cultura viene a influenciar de manera negativa en la nuestra. Por ejemplo, con los hábitos alimenticios.
A veces preferimos la comida chatarra a la propia. En ese, el etnocentrismo nos previene de cambiar nuestra comida y nuestra forma de ser y de pensar que como cultura tenemos. Otro efecto benéfico del etnocentrismo es que nos ayuda a reforzar los sentimientos de lealtad, eleva el nivel de la moral, así como el patriotismo, nos ayuda a desarrollar un sentido de pertenencia y de mayor identidad con relación a nuestra patria. Entre los efectos perjudiciales del etnocentrismo tenemos la limitación de innovaciones. Se dan ideas foráneas y que son miradas con desconfianza y consideradas erróneas. También eso trae como consecuencia un rechazo injustificado de la sabiduría que proviene de otras culturas. Además, se impide el enriquecimiento cultural, ese acervo cultural que se da de un grupo con relación a otro. La cultura dominicana, esta es muy rica y variada, al igual que la de nuestros vecinos más cercanos, los haitianos. Ambas son una mezcla de las culturas de los colonizadores españoles, de los esclavos africanos y de los nativos taínos. Son grupos prominentes que nos han dejado una herencia en los alimentos, en la estructura familiar, en la religión, en la música. Y muchos nombres y palabras de origen, por ejemplo, taínos, son usadas en nuestro idioma. Por ejemplo, la palabra batey, la palabra bohío, así como muchos de nuestros alimentos que fueron autóctonos de esos pueblos. Por ejemplo, la yuca, la batata, el casabe. La gastronomía dominicana, que forma también parte de nuestra cultura, ha sido conformada por lo que fueron los grupos que nos influenciaron en la forma de la alimentación. Pero una comida típica, por ejemplo, de nuestro país, lo constituye el arroz, la carne, los frijoles, más un poco de ensalada, lo que le llamamos la bandera dominicana. También el sancocho forma parte de un plato que identifica a los dominicanos. En la cultura intervienen elementos materiales y no materiales. Entre los elementos materiales de la cultura tenemos, por ejemplo, los símbolos, por ejemplo, una bandera, un escudo que nos identifica como pueblo. También tenemos algunas edificaciones, por ejemplo, el Faro a Colón, que identifica a la nación dominicana. Hay elementos también no materiales que forman parte de las creencias, de las costumbres, de los principios y de los valores que comparten los dominicanos y las dominicanas. La cultura es lo que nos permite estar, ser y actuar en el mundo. Todo ser humano nace dentro de una cultura determinada. Felizmente para él, así no tiene que partir de cero a la hora de organizar un conjunto de sus experiencias, algo que estaría por encima de sus fuerzas. Aprende su cultura a través de la lengua y de las tradiciones de su grupo. Es un conocimiento compartido por todos y que se manifiesta de generación en generación. La música. Dentro de la música está lo que es el baile. Entre ellas se destaca el perico jitiao y el merengue. Aparte de las costumbres y las tradiciones que nos han quedado como producto del proceso de conquista y colonización que se llevó a cabo en la isla a partir del 1492. Uno de esos resultados lo constituye el carnaval, que en nuestro país varía mucho de una región a otra. El deporte. Desde la época de los indígenas ya se jugaba pelota. Era una actividad que ellos hacían, pero producto del intercambio que tuvimos y del proceso intervencionista de los norteamericanos, en el 1916, esta actividad se acrecentó. Las monedas forman parte también de la cultura del pueblo dominicano. Estas son nuestras monedas y nos identifican como pueblo. El turismo,
Como país tenemos elementos que nos destacan en el aspecto de esta área, nuestras playas, nuestras montañas, nuestros ríos, la naturaleza en sí, la idiosincrasia del pueblo dominicano, son parte de los elementos culturales que le vendemos a otras naciones. Por lo tanto, cada atractivo cultural forma parte de nuestra cultura. El transporte. En la imagen puedes ver los tipos de transportes que nos identifican a los dominicanos y que forman parte de la cultura de este pueblo. El relativismo cultural se da dentro de lo que es la cultura. Este tiene que ver con lo contrario al etnocentrismo. El relativismo cultural no es más que la idea de que cualquier cultura debe entenderse en función de sus propios significados, de sus propias actitudes y valores. Esto se explica en el sentido de lo que para un grupo humano es bueno o positivo, para otro puede ser negativo o considerado malo o perjudicial. Ahí entra lo que es el etnocentrismo, poder entender a otras culturas. Te invitamos a reflexionar en el diario de la semana sobre este tema tan importante como es la cultura.